Un grito rompe el silencio del bosque invernal. No es humano, pero suena como una súplica desesperada que atraviesa la noche helada. Elizabeth, una anciana que ha pasado demasiados inviernos sola en su cabaña perdida entre abetos y montañas, sabe que debería ignorarlo. El bosque es peligroso cuando cae la oscuridad, y a su edad cada paso sobre la nieve puede ser el último. Pero algo en ese sonido la llama, una urgencia que no puede desoír. Cuando se cubre con su manta raída y sale al frío cortante, no imagina que está a punto de cruzar un umbral invisible, uno que separa la soledad de la compañía, el miedo de la confianza, la supervivencia de la vida verdadera. Lo que encuentra entre los árboles cambiará todo lo que creía saber sobre la gratitud, la lealtad y el idioma silencioso que une a todas las criaturas bajo el mismo cielo despiadado. Esta es la historia de una mujer que salvó a un lobo y de un lobo que salvó a una mujer. Pero sobre todo es la historia de cómo el amor más puro a veces viene sin palabras, con colmillos afilados y ojos dorados que ven más allá de lo que los humanos podemos comprender. Capítulo 1. El grito en la noche. El viento golpeó la puerta de la cabaña como un visitante impaciente. Elizabeth levantó la vista de su taza de té, ya frío entre sus manos arrugadas. Afuera, la noche había devorado por completo los últimos rastros de luz. El invierno en Alaska no llegaba poco a poco, caía de golpe como una sentencia, y esta temporada prometía ser especialmente cruel. La estufa de leña crepitaba débilmente en la esquina, su calor apenas suficiente para mantener a raya el frío que se colaba por las grietas de las paredes de madera. Elizabeth vivía sola desde hacía años. Su esposo había muerto una década atrás. Sus hijos se habían marchado a las ciudades del sur buscando una vida más fácil. Y las visitas se habían espaciado hasta convertirse en llamadas telefónicas ocasionales. Luego, en silencio. No los culpaba. El valle era hermoso pero despiadado, y ella había elegido quedarse porque no sabía ser de otro lugar. Esta tierra la conocía, y ella conocía cada rincón de este bosque como si fuera una extensión de su propia piel. Entonces lo oyó. Un grito que no era humano, pero que contenía toda la desesperación de algo vivo pidiendo ayuda. Elizabeth se quedó inmóvil, la taza suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. El sonido volvió a atravesar la noche, más cercano esta vez, cargado de una agonía que erizó cada vello de su cuerpo. No era el chillido de un búho, ni el gruñido de un oso. Era algo diferente, algo que hablaba directamente a esa parte antigua del cerebro que reconoce el sufrimiento en cualquier idioma. Debería quedarse adentro. Lo sabía. A sus 72 años, salir en medio de la noche invernal era una locura. Pero Elizabeth había aprendido hacía mucho que la vida sensata a menudo era la vida más vacía. Se levantó despacio, sintiendo cada articulación protestar,
y se envolvió en su manta de lana gruesa. Tomó la linterna que colgaba junto a la puerta y salió al mundo blanco. El frío la golpeó como un puño cerrado. El aire era tan helado que dolía al respirarlo, quemando sus pulmones con cada inhalación. La nieve le llegaba hasta las rodillas en algunos lugares, y cada paso requería un esfuerzo deliberado. La linterna proyectaba un círculo tembloroso de luz amarillenta que apenas penetraba la oscuridad absoluta. Por encima de su cabeza, las estrellas brillaban con una claridad imposible, indiferentes al drama que se desarrollaba abajo. Siguió el sonido hacia el bosque detrás de los abetos más grandes. Las ramas desnudas se extendían como dedos esqueléticos contra el cielo nocturno. Su respiración formaba nubes de vapor que se disolvían inmediatamente en el aire gélido. Entonces, entre los troncos oscuros, la luz de su linterna encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un lobo. Era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. Su pelaje gris oscuro estaba cubierto de escarcha, y su cuerpo poderoso yacía de costado sobre la nieve, que se había teñido de rojo oscuro alrededor de una de sus patas traseras. Elizabeth acercó la luz y vio el brillo cruel del metal. Una trampa oxidada, de esas que los cazadores furtivos dejaban olvidadas en el bosque, máquinas de tortura que no distinguían entre una presa valiosa y un animal en peligro de extinción. Los dientes de hierro habían mordido profundamente la pata del lobo. El animal temblaba, no solo de frío, sino de dolor y agotamiento. Cuando Elizabeth se acercó más, esperaba ver furia en esos ojos, el instinto salvaje de un depredador acorralado. Pero lo que encontró en esa mirada dorada la dejó sin aliento. No había odio, no había amenaza, solo dolor, cansancio y algo que se parecía peligrosamente a una súplica. «Tranquilo», susurró, arrodillándose en la nieve sin pensar en las consecuencias. «Nadie más te hará daño». El lobo la observó sin moverse. Su respiración era irregular, pequeñas nubes de vapor escapando de su hocico. Elizabeth extendió las manos hacia la trampa. El metal estaba tan frío que le quemó los dedos, incluso a través de sus guantes de lana palpó el mecanismo, buscando la manera de abrirlo. El lobo gruñó débilmente, más una advertencia de dolor que de agresión. Lo sé, esto va a doler», murmuró Elizabeth, «pero tengo que hacerlo». Sus dedos encontraron la palanca. Hacían falta 2 manos y toda su fuerza para separarla. Apretó los dientes y empujó con todas sus fuerzas. El metal chirrió, resistiéndose, oxidado por años de abandono. Elizabeth sintió que algo en su espalda protestaba, pero no se detuvo. Empujó más fuerte y, finalmente, con un sonido agudo que atravesó la noche, las mandíbulas de hierro se abrieron. El lobo cayó de costado, completamente exhausto. La pata liberada sangraba, pero no tanto como Elizabeth había temido. El animal respiraba con dificultad.
sus costillas subiendo y bajando visiblemente bajo el pelaje empapado. Elizabeth se quedó arrodillada allí, de repente consciente de la locura de lo que acababa de hacer. Estaba en medio del bosque, de noche, en pleno invierno, junto a un lobo herido que podía atacarla en cualquier momento. Pero cuando miró esos ojos dorados nuevamente, supo que no lo haría. Podía dejarlo allí, regresar a su cabaña, a su fuego, a su té frío y su soledad familiar. El lobo probablemente sobreviviría o no, pero ya no sería su problema. Había hecho su buena acción. Pero mientras se ponía de pie para marcharse, el animal la miró de nuevo. Y Elizabeth sintió algo que no había sentido en años: la necesidad de no estar sola, de importarle a alguien aunque fuera solo por esta noche. Tomó su manta y la extendió sobre el cuerpo tembloroso del lobo. El animal ni siquiera protestó. Luego, con una fuerza que no sabía que aún poseía, Elizabeth comenzó a arrastrar al lobo hacia su cabaña. Era pesado, increíblemente pesado, y cada metro era una batalla contra el agotamiento y el frío. Jadeaba, resoplaba. Sentía que su corazón iba a estallar, pero no se detuvo. Sobre sus cabezas, el viento comenzó a rugir entre las copas de los árboles. Una tormenta se acercaba. Podía sentirla en el aire, en la manera en que la temperatura descendía aún más. Arrastró al lobo sobre la nieve, dejando un surco profundo tras ellos. Sus botas resbalaban, sus manos temblaban, pero siguió adelante hasta que, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a su puerta. Necesitó otros 10 minutos para meter al animal dentro. Lo arrastró centímetro a centímetro, empujando con las piernas, tirando con los brazos. Cuando finalmente cerró la puerta tras ellos, se dejó caer contra la madera, respirando tan fuerte que pensó que se desmayaría. Afuera, la tormenta golpeó con toda su furia. El viento aullaba como una manada de demonios, sacudiendo las ventanas y haciendo crujir el techo. Pero dentro de esa pequeña cabaña de madera, 2 almas, una humana y una salvaje, se aferraban a la vida en la única compañía que el destino les había dado. Elizabeth se arrastró hasta donde yacía el lobo y lo colocó con cuidado junto al fuego. Añadió más leña hasta que las llamas crecieron, proyectando sombras danzantes en las paredes. El calor comenzó a llenar la habitación lentamente. El lobo no se movía. Su respiración era tan irregular que Elizabeth temió que muriera allí mismo. Puso agua a calentar y buscó entre sus provisiones las hierbas que había recolectado el verano anterior. Consuelda para los huesos, árnica para la inflamación, milenrama para detener el sangrado. Las machacó en su mortero de piedra, ese que había pertenecido a su abuela, y las mezcló con agua caliente hasta formar una pasta espesa. El vapor llenó la cabaña con un olor a tierra mojada y humo medicinal. «No te muevas, hijo del viento», susurró mientras limpiaba la herida con un trapo húmedo.
El lobo la observaba. Sus ojos seguían cada movimiento, brillando a la luz del fuego, con una intensidad que la hacía sentir, vista de una manera que ningún humano la había visto en años. Elizabeth trabajó con manos temblorosas pero seguras, limpiando la sangre coagulada, aplicando el ungüento, vendando la pata con tiras de una sábana vieja. El animal no gruñó, no intentó morderla. Simplemente la dejó hacer su trabajo, como si entendiera que ella estaba allí para ayudarlo. Cuando terminó, Elizabeth se sentó en su silla junto al fuego, completamente agotada. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Tenía 72 años y acababa de arrastrar a un lobo adulto por medio kilómetro de nieve profunda. Debería dormir, pero no podía. El lobo se agitaba, gemía suavemente. Cada vez que lo hacía, Elizabeth se levantaba y lo acariciaba, murmurando palabras sin sentido, las mismas que le había dicho a sus hijos cuando eran pequeños y tenían pesadillas. El fuego chisporroteaba, proyectando luces naranjas que bailaban sobre el pelaje gris. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con furia ciega. Así pasaron las horas. Elizabeth añadía leña al fuego, humedecía los labios del lobo con agua, cambiaba su posición para que estuviera más cómodo, y mientras lo hacía, hablaba. Le contaba cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre la soledad que pesaba como piedras en su pecho, sobre las noches interminables cuando el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón, sobre el miedo a morir sola en esta cabaña y que nadie lo supiera durante semanas. Cuando finalmente llegó el amanecer, gris y débil filtrándose por las ventanas cubiertas de escarcha, Elizabeth se dio cuenta de que algo había cambiado. El lobo la estaba observando, pero esta vez había algo diferente en su mirada. No era solo dolor o agradecimiento, era reconocimiento. Por primera vez en años, Elizabeth sonrió de verdad. ¿Sigues aquí?, susurró. Eso ya es algo. Afuera, la tormenta había amainado, dejando un mundo transformado en cristal y silencio. Pero dentro de la cabaña, algo nuevo había nacido. Algo que ninguno de los dos entendía completamente todavía, pero que ambos sentían con la certeza de los huesos. Ya no estaban solos. Capítulo 2. La convivencia junto al fuego. Los días que siguieron se fundieron en una rutina que Elizabeth no había conocido en años. Cada amanecer llegaba con su propia lista de tareas. Mantener vivo el fuego, preparar caldos nutritivos, cambiar los vendajes del lobo, recolectar nieve limpia para derretir y beber. Pero por primera vez en una década, estas labores no se sentían como obligaciones vacías, sino como actos de propósito, pequeños rituales que conectaban su existencia con algo más grande que la mera supervivencia. El lobo mejoró gradualmente. Al segundo día pudo levantar la cabeza y beber agua por sí mismo. Al tercero comió un poco de la carne seca que Elizabeth guardaba para emergencias,
masticando despacio como si cada movimiento de mandíbula requiriera concentración deliberada. Su respiración se volvió más regular, menos laboriosa, y el brillo febril en sus ojos dorados dio paso a una lucidez alerta que la observaba constantemente. Elizabeth molía raíces junto a la ventana una tarde cuando escuchó un ruido detrás de ella. No era el gemido quejumbroso al que se había acostumbrado, sino algo diferente. El sonido de garras raspando madera, de músculo tensándose, de un cuerpo grande poniéndose en movimiento. Se giró lentamente, el mortero aún en sus manos, y lo que vio la dejó completamente inmóvil. El lobo estaba de pie. Todavía cojeaba, su pata herida apenas tocando el suelo, pero se sostenía sobre sus otras 3 extremidades con una dignidad que quitaba el aliento. Era incluso más grande de lo que había pensado. De pie, su cabeza llegaba casi a la altura de su cintura. Su sombra se proyectaba en la pared como la de algún guardián ancestral, oscura y poderosa. Los músculos ondulaban bajo su pelaje plateado mientras ajustaba su peso, y por un momento Elizabeth sintió un fogonazo de miedo primitivo. Ese terror instintivo que los humanos han sentido ante los depredadores desde el principio de los tiempos. El silencio en la cabaña se volvió denso, casi tangible, como si el aire mismo contuviera la respiración. Elizabeth se quedó quieta, consciente de que cualquier movimiento brusco podía desatar algo impredecible. El lobo dio un paso hacia ella, luego otro. Sus ojos dorados la estudiaban con una intensidad que la atravesaba. Y Elizabeth se preguntó qué vería él cuando la miraba. ¿Una salvadora? ¿Una amenaza? ¿Simplemente otro animal tratando de sobrevivir al invierno? Entonces el lobo hizo algo completamente inesperado. En lugar de avanzar hacia la puerta o tensarse para atacar, simplemente se dejó caer junto a ella, cerca del fuego, con un suspiro profundo que sonó casi humano en su agotamiento satisfecho. Se acurrucó sobre sí mismo, la pata herida extendida con cuidado, y cerró los ojos como si declarara que este lugar, este pequeño refugio de calor y seguridad, era suyo tanto como de ella. Ese gesto simple la derrumbó por completo. Elizabeth sintió que algo dentro de su pecho se rompía, una presa que había contenido años de lágrimas no derramadas. Se dejó caer en su silla y lloró en silencio, con esas lágrimas silenciosas que son las más honestas, porque brotan directamente del alma sin pasar por el filtro de la razón. Lloró por su esposo muerto, por las mañanas cuando aún esperaba verlo junto al fogón. Lloró por sus hijos que habían volado tan lejos que ya ni siquiera reconocían el sonido de su voz al teléfono. Lloró por los inviernos pasados en una soledad tan absoluta que a veces se sorprendía hablando sola, solo para recordar cómo sonaba el lenguaje humano. Y lloró porque este animal salvaje, este depredador que la naturaleza había diseñado para cazar y matar, le había dado algo que ningún humano le había ofrecido en años:
compañía sin expectativas, presencia sin juicio, una vida compartida en su forma más pura y simple. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, el lobo seguía allí, respirando pausadamente junto al fuego. Elizabeth extendió una mano temblorosa y tocó su pelaje. Era más áspero de lo que había imaginado, grueso y denso, diseñado para soportar temperaturas que matarían a un humano en horas. Bajo sus dedos sintió el latido constante de un corazón poderoso, el pulso de la vida salvaje que corría por las venas de esta criatura magnífica. «Necesitas un nombre», murmuró. «No puedo seguir llamándote lobo». Pensó durante largo rato mientras su mano descansaba sobre el pelaje plateado. Recordó historias que su abuela le había contado, leyendas del pueblo inuit que había vivido en estas tierras mucho antes de que llegaran los colonos con sus casas de madera y sus trampas de metal. Historias sobre espíritus del viento que tomaban forma animal, sobre la hermandad entre humanos y lobos cuando el mundo era joven y las fronteras entre especies no estaban tan marcadas. «Core», dijo finalmente. «Te llamaré Kor». En el viejo idioma significa «hijo del viento». El lobo abrió un ojo dorado y la miró, y Elizabeth habría jurado que vio comprensión en esa mirada, como si el animal supiera exactamente lo que acababa de suceder. Había dejado de ser un lobo herido para convertirse en Core, un individuo con nombre e historia propia. Desde entonces, la dinámica en la cabaña cambió sutilmente. Core dormía junto a la chimenea durante el día, pero por las noches se movía, exploraba los rincones de la pequeña casa con curiosidad cuidadosa. Nunca tocaba nada, nunca derribaba objetos ni causaba desorden. Simplemente observaba, olfateaba. Aprendía la geografía de este nuevo territorio que había pasado de ser una prisión temporal a algo que se parecía peligrosamente a un hogar. Elizabeth le hablaba constantemente. Le contaba historias mientras cocinaba, relatos de su juventud cuando el valle todavía tenía más familias, cuando los veranos duraban lo suficiente para cultivar vegetales y las reuniones comunitarias llenaban de risas el aire frío. Le hablaba de su esposo James, de cómo había construido esta cabaña con sus propias manos, tabla por tabla, clavo por clavo, durante el primer año de su matrimonio. Le contaba sobre sus hijos, Matthew y Sarah, ahora adultos con vidas tan complicadas y ajenas que cuando llamaban por teléfono sonaban como extraños educados. Core escuchaba. A veces cerraba los ojos y parecía dormitar, pero Elizabeth notaba que sus orejas se movían siguiendo el sonido de su voz, que su cola golpeaba suavemente el suelo cuando ella reía al recordar alguna anécdota particularmente absurda. Otras veces la observaba directamente, con esa mirada amarilla e intensa que parecía capaz de ver más allá de las palabras hasta llegar a las emociones que las motivaban. Una noche, mientras Elizabeth preparaba té y Core descansaba cerca del fuego, ella comenzó a cantar.
Era una melodía antigua, una de esas canciones que su madre le había enseñado y que probablemente se remontaba a generaciones atrás, transmitida de voz en voz antes de que existieran grabaciones o partituras. La letra hablaba de osos polares y auroras boreales, de cazadores valientes y mujeres más valientes aún que los esperaban en casa. Core levantó la cabeza. Sus orejas se irguieron completamente y luego hizo algo extraordinario. Comenzó a gemir suavemente. No de dolor, sino en algo que sonaba peligrosamente parecido a un canto. Era un sonido bajo, modulado, que subía y bajaba siguiendo vagamente la melodía de Elizabeth. No eran palabras, no era música en el sentido humano, pero era indudablemente una respuesta, una participación. Elizabeth dejó de cantar, asombrada. Core la miró, ladeó la cabeza como preguntando por qué se había detenido, y ella se echó a reír. Una risa genuina que resonó en las vigas de la cabaña y espantó las sombras acumuladas en las esquinas. «Entonces eres un cantante», dijo. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero no todo era paz y armonía. Elizabeth comenzó a notar cosas extrañas. Por las noches, cuando el fuego se reducía a brasas y la oscuridad se volvía casi absoluta, Core se ponía inquieto. Se levantaba, caminaba hasta la puerta, la olfateaba intensamente y gemía de una manera que no tenía nada que ver con dolor físico. Era un sonido de anhelo, de algo profundamente programado en su naturaleza que lo llamaba más allá de las paredes de madera. Afuera, en el bosque oscuro, Elizabeth a veces escuchaba respuestas a aullidos distantes que hacían eco entre los valles, llamados que Core reconocía de maneras que ella jamás podría. Cuando esto sucedía, el lobo se quedaba paralizado junto a la puerta, cada músculo tenso, su cuerpo entero vibrando con la urgencia de responder, de correr hacia sus hermanos salvajes que cazaban bajo la luna. Pero no lo hacía. Siempre, después de varios minutos de tensión casi insoportable, Core se volvía y regresaba junto al fuego. Se acurrucaba cerca de Elizabeth y apoyaba su gran cabeza sobre las patas delanteras con un suspiro que sonaba a resignación. «No temas», le decía Elizabeth en voz baja durante esas noches. «No estoy sola esta vez. Y tú tampoco tienes que estarlo». Sabía que era egoísta. Sabía que Core pertenecía al bosque, que su lugar estaba corriendo con la manada, cazando bajo las estrellas, viviendo la vida para la cual la evolución lo había diseñado. Pero no podía evitar aferrarse a esta compañía inesperada, a este milagro de conexión que había aparecido cuando más lo necesitaba. El invierno continuaba endureciéndose. La nieve se acumulaba hasta cubrir las ventanas del primer piso, creando un túnel de hielo alrededor de la cabaña. Elizabeth tenía que cavar cada mañana para llegar a su leñero exterior. Un trabajo agotador que dejaba sus músculos temblando y su respiración convertida en nubes densas de vapor. Core la observaba desde la puerta abierta,
y una mañana la sorprendió siguiéndola afuera. Su pata había sanado lo suficiente para caminar sin cojear, aunque Elizabeth notaba que aún la favorecía ligeramente en terreno irregular. Cor olfateó la nieve fresca. Levantó el hocico hacia el cielo gris y cerró los ojos como si estuviera saboreando algo que ella no podía percibir. Luego, para su asombro, comenzó a ayudarla. Cuando ella dejaba caer leños en la nieve, Core los recogía delicadamente con su boca y los llevaba hasta la puerta. No eran muchos. Su mandíbula no estaba diseñada para ese tipo de carga, pero el gesto la conmovió hasta las lágrimas. «Gracias», susurró, y Core inclinó la cabeza como si entendiera perfectamente una tarde. Mientras organizaba sus escasas provisiones, Elizabeth se dio cuenta de algo alarmante. La comida se agotaba más rápido de lo previsto. Alimentar a un lobo adulto requería mucha más carne de la que su despensa podía proporcionar indefinidamente. Tendría que racionar tanto para ella como para Core, o uno de los dos pasaría hambre antes de que llegara la primavera. Esa noche, mientras preparaba una sopa aguada que era más agua que sustancia, sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Había salvado la vida de Cor, pero ¿para qué? Para que muriera de hambre en una cabaña en lugar de hacerlo en el bosque. La culpa la carcomía mientras removía la olla, añadiendo hierbas para darle al menos algo de sabor al caldo transparente. Core se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Elizabeth. Ella acarició su pelaje, sintiendo los huesos que empezaban a hacerse más prominentes bajo la piel. «Lo siento», murmuró. «No sé si hice lo correcto al traerte aquí». Pero Core solo cerró los ojos y se quedó allí. Su presencia sólida y cálida, como si dijera que no importaba, que estos momentos juntos valían cualquier precio, que a veces la compañía es más importante que la comodidad. Afuera, el viento aullaba con renovada furia, trayendo consigo otra tormenta. Las ventanas temblaban en sus marcos. El techo crujía bajo el peso de nieve acumulada. Y en algún lugar lejano, entre los pinos oscuros y los valles helados, una manada cantaba a la luna invisible. Sus voces entrelazándose en una sinfonía salvaje que hablaba de hambre, supervivencia y el vínculo inquebrantable de la sangre. Cor levantó la cabeza, sus orejas apuntando hacia ese gato distante. Por un momento Elizabeth pensó que se iría, que finalmente sucumbiría al llamado de su verdadera naturaleza. Pero entonces el lobo la miró, y en esos ojos dorados vio una decisión tomada, un compromiso sellado sin palabras. No esta noche, quizás no mañana, pero algún día Elizabeth lo sabía. Core tendría que elegir entre dos mundos, el calor artificial de la cabaña y el frío honesto del bosque. Y cuando llegara ese momento, ¿qué haría ella? ¿Dejarlo ir? ¿O intentar retener lo único que le daba razón para despertar cada mañana?
El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes que parecían contar historias propias sobre humanos y animales, sobre las líneas invisibles que los separaban y los momentos extraordinarios en que esas líneas se borraban completamente. Capítulo 3. Los regalos del bosque. El invierno se volvió implacable. Cada día, el sol apenas se asomaba unas horas sobre el horizonte antes de que las sombras lo devoraran nuevamente, sumiendo al valle en una penumbra azulada que parecía no tener fin. La nieve caía sin cesar, acumulándose en capas que transformaban el paisaje en un desierto blanco e inmóvil, donde nada se movía excepto el viento que arrastraba cristales de hielo como agujas invisibles. Elizabeth racionaba la comida con precisión matemática. Cada bocado contaba, cada sorbo de caldo se medía cuidadosamente. Le daba a Cor la mayor parte de la carne que quedaba, argumentando que él necesitaba más calorías para mantener su masa muscular, pero la verdad era más simple y dolorosa. Si uno de los dos tenía que debilitarse, prefería que fuera ella. Ya había vivido su vida. Core apenas comenzaba la suya. El lobo parecía entender la escasez. Comía despacio, como si saboreara cada fibra. Y luego observaba a Elizabeth con esos ojos dorados que contenían una inteligencia inquietante. A veces rechazaba parte de su porción, empujando el cuenco hacia ella con el hocico, y Elizabeth tenía que contener las lágrimas ante ese gesto de reciprocidad tan profundamente conmovedor. Una mañana, después de una noche especialmente brutal donde el viento había golpeado la cabaña con tal ferocidad que Elizabeth temió que el techo cediera, se despertó con un silencio antinatural. El fuego se había reducido a brasas moribundas. Su aliento formaba nubes visibles en el aire helado interior. Cor no estaba en su lugar habitual junto a la chimenea. Elizabeth se incorporó con dificultad, cada articulación protestando por el frío que se había infiltrado hasta sus huesos durante la noche. Buscó con la mirada y encontró al lobo junto a la puerta, inmóvil como una estatua de piedra, mirando fijamente la madera como si pudiera atravesarla con la intensidad de su atención. «¿Core?», llamó con voz ronca. El lobo no respondió. Su cuerpo entero vibraba con una tensión expectante, las orejas erguidas hacia adelante, el hocico temblando mientras olfateaba algo que Elizabeth no podía percibir. Entonces escuchó un sonido, un golpe seco contra algo sólido, como si un objeto pesado hubiera caído justo del otro lado de la puerta. Con el corazón acelerado, Elizabeth se envolvió en su manta más gruesa y caminó hacia la entrada. Cor se apartó ligeramente, permitiéndole pasar, pero no dejó de observar la puerta con esa intensidad hipnótica. Cuando Elizabeth giró el picaporte y empujó, el aire gélido la golpeó con tal violencia que tuvo que sujetarse del marco para no caer. Allí, sobre la nieve inmaculada frente a su umbral, yacía un ciervo.
Era un macho joven, sus astas apenas comenzaban a ramificarse. La nieve alrededor de su cuello estaba teñida de carmesí, y vapor todavía se elevaba de la herida mortal, lo que significaba que la muerte había ocurrido minutos atrás. Elizabeth se quedó paralizada, su cerebro intentando procesar lo imposible de la escena. Los ciervos no se acercaban a las cabañas humanas, y desde luego no morían convenientemente en el umbral de las puertas. Levantó la vista hacia el bosque. La luz del amanecer apenas iluminaba los troncos oscuros de los pinos, proyectando sombras alargadas sobre la nieve. Y allí, entre los árboles, inmóvil como parte del paisaje invernal, vio una silueta gris, un lobo, más grande que Core, con pelaje plateado que brillaba con la escarcha matutina. Sus ojos reflejaban la poca luz disponible, 2 puntos dorados que la observaban sin parpadear. Elizabeth sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No era miedo lo que sentía, sino algo más complejo: asombro, reverencia, la comprensión de que estaba presenciando algo extraordinario que desafiaba toda lógica. Cor, susurró, y el nombre salió de sus labios como una oración. Detrás de ella, el lobo surgió de la cabaña. Se detuvo a su lado, tan cerca que Elizabeth podía sentir el calor de su cuerpo contra su pierna. Cor levantó la cabeza y soltó un aullido, un sonido tan profundo y resonante que Elizabeth lo sintió vibrar en su pecho. No era un grito de desafío ni una advertencia. Era un saludo, un reconocimiento entre iguales. El lobo del bosque respondió con su propio aullido, más breve pero igualmente poderoso. Luego, sin prisa, se dio vuelta y desapareció entre los árboles, su forma gris disolviéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Elizabeth se quedó de pie en el umbral, temblando no solo de frío, sino de la magnitud de lo que acababa de presenciar. Core había llamado a su manada. De alguna manera, a través de distancias y barreras que ella no podía comprender, les había comunicado que había una humana que lo había salvado, que necesitaba ayuda, que merecía el tipo de lealtad que solo los lobos entienden verdaderamente, y ellos habían respondido con un regalo. Tardó casi 1 hora en arrastrar el ciervo al interior. Era pesado, más de lo que podía manejar cómodamente, pero la adrenalina y la necesidad desesperada le dieron fuerzas que no sabía que poseía. Core la observaba pero no ayudaba, como si entendiera que este era un esfuerzo que ella necesitaba completar por sí misma, una forma de aceptar el obsequio con la dignidad que merecía. Cuando finalmente cerró la puerta, el ciervo ocupaba gran parte del espacio libre en su pequeña cabaña. Elizabeth se sentó jadeando, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Miró a Core, que se había acurrucado junto al fuego renovado, y sintió una gratitud tan abrumadora que las palabras parecían insuficientes. «Gracias», logró decir finalmente. «Gracias por no olvidarme». Core la observó con esos ojos dorados
que parecían contener siglos de sabiduría ancestral, y Elizabeth habría jurado que vio algo parecido a la satisfacción en esa mirada salvaje. Los siguientes días fueron un frenesí de actividad. Elizabeth trabajó como no lo había hecho en años, descuartizando el ciervo con el viejo cuchillo de caza de su esposo, separando la carne en porciones que colgó del techo para que se conservaran en el frío natural de la cabaña. Hirvió los huesos para hacer caldo, curtió la piel como su abuela le había enseñado décadas atrás, aprovechó cada gramo del animal con un respeto que rayaba en lo ceremonial. Cor comió hasta saciarse por primera vez desde su llegada. Elizabeth también. Y por primera vez en semanas durmieron profundamente, sus estómagos llenos, sus cuerpos calientes, conectados por un lazo invisible que trascendía las barreras entre especies. Pero el regalo del ciervo no fue un incidente aislado. 3 días después, Elizabeth encontró 2 liebres congeladas junto a su puerta. Una semana más tarde, apareció parte de un alce. Suficiente carne para mantenerlos alimentados durante otro mes. Los regalos llegaban siempre de noche, siempre cuando la oscuridad era más profunda, dejados por visitantes silenciosos que nunca se anunciaban más allá de las huellas que dejaban en la nieve fresca. Elizabeth comenzó a dejar sus propias ofrendas sobre una piedra plana cerca del borde del bosque. Pan que horneaba con las últimas reservas de harina, caldo espeso en recipientes de metal que recuperaba vacíos cada mañana, trozos de grasa animal que sabía que los lobos necesitaban para sobrevivir al frío extremo. Era un intercambio primitivo, un comercio sin palabras entre 2 mundos que raramente se encontraban en términos pacíficos. Las noches cambiaron. Ahora, cuando Core se inquietaba junto a la puerta, Elizabeth la abría sin miedo. El lobo salía al frío, levantaba su hocico hacia las estrellas invisibles detrás de las nubes perpetuas y aullaba. Y desde el bosque la manada respondía. Era una conversación que Elizabeth no podía traducir, pero que sentía en un nivel más profundo que el lenguaje. Reportes de caza, advertencias sobre peligros, confirmaciones de que todos seguían vivos en este mundo helado que no perdonaba errores. Core siempre regresaba, a veces después de minutos, a veces después de horas. Entraba cubierto de nieve fresca, con el olor del bosque impregnado en su pelaje, y se acurrucaba junto al fuego como si nunca se hubiera marchado. Elizabeth aprendió a no preguntar dónde había estado, qué había hecho. Algunos misterios estaban destinados a permanecer sin resolver. Una noche particularmente clara, cuando las nubes finalmente se dispersaron y las estrellas brillaron con una intensidad que dolía a la vista, Elizabeth salió con Core. El aire era tan frío que cada respiración quemaba, pero la belleza del cielo nocturno justificaba el dolor. La Vía Láctea se extendía de horizonte a horizonte, una cinta plateada de luz antigua
que había viajado años para llegar hasta sus ojos. Core se sentó junto a ella, su pelaje rozando su pierna. Desde el bosque llegaron los aullidos, más cerca esta vez, una sinfonía salvaje de voces que se entrelazaban en armonías complejas. Elizabeth escuchó y contó mentalmente. 5 voces distintas, quizás 6. Una manada pequeña, probablemente familiar, hermanos y primos unidos por lazos de sangre y supervivencia compartida. Tu familia, murmuró Elizabeth. Te extrañan. Cor no respondió, pero su cola golpeó suavemente la nieve, y Elizabeth eligió interpretar eso como confirmación. Se quedaron allí bajo el firmamento helado, una anciana humana y un lobo salvaje, unidos por circunstancias extraordinarias, en un momento de paz perfecta que ninguno de los dos olvidaría jamás. El universo giraba sobre sus cabezas, indiferente a sus pequeñas vidas. Pero en ese momento esa indiferencia no importaba. Existían, respiraban, compartían este fragmento de tiempo y espacio. Y eso era suficiente cuando finalmente regresaron al interior. Elizabeth preparó té mientras Cor se sacudía la nieve de su pelaje. Las gotas de agua derretida brillaban a la luz del fuego como diminutos diamantes. Elizabeth se sentó en su silla con la taza caliente entre las manos y observó al lobo con una mezcla de amor y tristeza. «Algún día te irás de verdad», dijo en voz baja, «y estará bien. Has hecho más por mí de lo que jamás podré recompensarte». Core la miró con esos ojos que parecían capaces de leer pensamientos, y Elizabeth tuvo la extraña sensación de que él entendía perfectamente, de que este intercambio de vida salvaje y civilización era temporal por naturaleza, hermoso precisamente porque no podía durar para siempre. Los regalos del bosque continuaron llegando con regularidad fantasmal. Elizabeth dejó de sorprenderse cuando encontraba comida junto a su puerta. En cambio, desarrolló un ritual. Cada vez que recibía carne, salía al claro y gritaba un gracias hacia los árboles, su voz anciana quebrándose en el aire helado. Nunca recibió respuesta audible, pero sabía que la escuchaban, que sus palabras viajaban a través del bosque hasta orejas que las comprendían en su propio idioma silencioso. Una tarde, mientras cortaba carne para el guiso, Elizabeth notó algo extraordinario. Había ganado peso. Sus costillas ya no eran tan prominentes. Sus mejillas habían recuperado algo de plenitud. Core también se veía más saludable. Su pelaje brillaba con el aceite natural de una dieta adecuada. Sus músculos se movían bajo la piel con la potencia fluida de un depredador en su mejor momento. «Nos están salvando la vida», le dijo a Core. «Tu manada nos mantiene vivos». Esa noche, Core no se inquietó junto a la puerta. En cambio, se quedó junto a Elizabeth, su cabeza descansando sobre su regazo mientras ella le acariciaba las orejas. Afuera, los aullidos resonaron más fuertes que nunca. Una celebración o quizás una bendición.
y Elizabeth sintió que formaba parte de algo más grande que ella misma, algo antiguo y salvaje que existía mucho antes de que los humanos construyeran sus primeras cabañas, y que seguiría existiendo mucho después de que la última desapareciera. El bosque la había aceptado, no como humana, no como extraña, sino como parte de su ecosistema, como alguien que había demostrado respeto y bondad hacia uno de los suyos y por lo tanto merecía protección. Era un honor que Elizabeth nunca había buscado, pero que recibió con una humildad profunda que transformó su comprensión del mundo. Pero en lo profundo de su corazón sabía que esta paz no podía durar eternamente. El invierno eventualmente cedería ante la primavera, la nieve se derretiría, y Core tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Y cuando ese momento llegara, ¿estaría ella preparada para dejarlo ir? ¿O intentaría retener lo único que había dado significado a sus días más oscuros, sabiendo que hacerlo sería la mayor traición a la confianza que habían construido? Capítulo 4. El rescate de la manada. El invierno alcanzó su punto más feroz justo cuando Elizabeth comenzaba a creer que había visto lo peor que la naturaleza podía ofrecer. Una tarde, el cielo adoptó un tono gris plomizo que presagiaba algo terrible. El viento cambió de dirección, soplando desde el norte con una intensidad que hacía vibrar las ventanas en sus marcos. Core se puso inquieto, paseando de un lado a otro de la cabaña, gimiendo suavemente de una manera que Elizabeth nunca le había escuchado antes. «¿Qué pasa, hijo del viento?», preguntó, pero el lobo no la miraba. Sus ojos estaban fijos en la puerta, sus orejas girando para captar sonidos que ella no podía percibir. Cuando cayó la noche, llegó la tormenta. No era como las nevadas anteriores, constantes pero manejables. Esta era una bestia viviente, un monstruo de viento y hielo que golpeaba la cabaña con puños gigantescos. El techo crujía bajo el peso de la nieve que caía en cantidades imposibles. El viento aullaba con voces que sonaban casi humanas, gritos de agonía que atravesaban la madera y hacían temblar las vigas. Elizabeth alimentó el fuego hasta que las llamas rugían, pero incluso así el frío se infiltraba, reptando por el suelo, trepando por las paredes, buscando cualquier grieta para colarse y robar el calor vital. Core estaba frenético, rascaba la puerta, aullaba con una desesperación que rompía el corazón. Se volvía hacia Elizabeth con ojos suplicantes que decían más claramente que cualquier palabra: algo está mal, algo terrible está sucediendo allá afuera. Elizabeth se acercó a la puerta, cada paso una batalla contra el miedo instintivo que le gritaba que se quedara junto al fuego. Cuando la abrió apenas unos centímetros, el viento la arrancó de sus manos y la estrelló contra la pared. La nieve entró como una luz, cegándola instantáneamente. El frío era tan intenso que sintió que sus pulmones se congelaban con cada inhalación.
a través de la ventisca cegadora, vio algo que la dejó paralizadas sombras. Decenas de ellas moviéndose entre los remolinos blancos. No eran árboles ni ilusiones creadas por la tormenta. Eran lobos, una manada entera, y se acercaban a la cabaña con una determinación que desafiaba la furia de los elementos. Cor se lanzó hacia la abertura, pero Elizabeth lo detuvo agarrándolo del pelaje. «¡Espera!», gritó sobre el rugido del viento. «¿Qué quieren?». Como respuesta, uno de los lobos emergió de la tormenta. Era enorme, el alfa que Elizabeth había visto aquella mañana cuando Core había llamado a su manada. Su pelaje plateado estaba cubierto de hielo. Sus ojos brillaban con una urgencia feroz. Se acercó hasta quedar a apenas 1 metro de la puerta, tan cerca que Elizabeth podía ver su aliento formando nubes densas en el aire helado. El lobo la miró directamente, mantuvo el contacto visual durante segundos que parecieron eternos, y luego aulló. No era el canto nocturno que Elizabeth había aprendido a reconocer. Era algo diferente, más agudo, más desesperado. Una súplica, una orden. Un grito de ayuda en el único idioma que conocía. Cor respondió inmediatamente con su propio aullido, y el sonido era tan profundo, tan cargado de emoción, que Elizabeth lo sintió vibrar en sus huesos. Luego el lobo se volvió hacia ella. La miró con esos ojos dorados que había llegado a conocer tan bien, y en ellos vio algo que la destrozó. Una disculpa y una petición al mismo tiempo. «Te necesitan», susurró Elizabeth, y no era una pregunta. Cor dio un paso hacia la tormenta, luego se detuvo. Miró hacia atrás, dividido entre 2 mundos, 2 lealtades. Elizabeth sintió que su corazón se partía en 2. Podía cerrar la puerta, mantenerlo a salvo dentro de la cabaña, preservar esta burbuja de calidez y compañía que habían construido juntos. Pero hacerlo sería una traición a todo lo que Core era, a la naturaleza salvaje que corría por sus venas. «Ve», dijo, y su voz se quebró. «Ve con ellos. Haz lo que tengas que hacer». Core la miró una última vez, y Elizabeth habría jurado ver gratitud en esa mirada. Luego se lanzó a la tormenta, su forma gris disolviéndose instantáneamente en la blancura absoluta. El alfa lo siguió y ambos desaparecieron como fantasmas en la noche. Elizabeth logró cerrar la puerta con esfuerzo sobrehumano. El silencio que siguió era ensordecedor. Se dejó caer contra la madera, temblando no solo de frío, sino de una soledad tan repentina y absoluta que le robó el aliento. Las lágrimas congeladas le quemaban las mejillas mientras escuchaba el aullido continuo del viento, preguntándose si acababa de despedirse de Core para siempre. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Elizabeth no podía dormir. Se quedó junto al fuego, añadiendo leña mecánicamente, mirando la puerta como si pudiera invocar el regreso de Cor a través de pura fuerza de voluntad.
La tormenta seguía bramando afuera, implacable, mortal. Nadie debería estar en el bosque con este tiempo. Ni siquiera los lobos, con toda su adaptación al frío, podían sobrevivir indefinidamente a una ventisca de esta magnitud. Cuando finalmente llegó el amanecer, fue apenas perceptible una ligera aclaración del negro absoluto a un gris apenas menos denso. La tormenta había amainado un poco, aunque la nieve seguía cayendo en cortinas espesas. Elizabeth se levantó con dificultad. Sus músculos agarrotados por haber pasado la noche en la misma posición. Caminó hasta la ventana y limpió la escarcha del cristal con la manga. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. La manada había regresado, pero no estaban corriendo ni cazando. Estaban inmóviles, formando un círculo perfecto alrededor de la cabaña, decenas de lobos como estatuas grises en la nieve blanca. Y en el centro de ese círculo, junto a la puerta, estaba Core. No estaba solo. A su lado yacía otro lobo, más pequeño, más joven, temblando violentamente. Incluso desde la distancia, Elizabeth podía ver que algo estaba terriblemente mal. El animal respiraba con dificultad, cada exhalación produciendo un sonido sibilante que hablaba de daño interno. Una de sus patas estaba doblada en un ángulo antinatural. Elizabeth no lo pensó. Abrió la puerta y salió al frío brutal. El viento la golpeó como un martillo, pero siguió adelante. Los lobos de la manada no se movieron, solo la observaron con esos ojos dorados que reflejaban la poca luz disponible. No había amenaza en sus posturas, pero tampoco sumisión. Era algo diferente. Expectativa, esperanza, la creencia de que esta humana que había salvado a uno de los suyos podría hacerlo de nuevo. Core se acercó a ella, presionó su cabeza contra su mano y luego se volvió hacia el lobo herido. El mensaje era cristalino. Por favor, ayúdala también. Elizabeth se arrodilló junto al animal joven. Era una hembra. Probablemente no tenía más de 2 años. Sus ojos estaban nublados por el dolor y el miedo. Pero cuando Elizabeth extendió la mano, no intentó morder. Simplemente temblaba, esperando, confiando en ese instinto inexplicable que a veces conecta a las criaturas a través de las barreras de especies. «Está bien», murmuró Elizabeth. «Te voy a ayudar». No sabía cómo iba a arrastrar a otro lobo al interior, no con su edad y sus fuerzas menguantes. Pero no tuvo que hacerlo sola. Core se colocó a un lado de la loba herida y el alfa al otro. Entre los dos levantaron a su compañera de manada con una delicadeza que contradecía sus naturalezas depredadoras. La llevaron hasta la puerta y Elizabeth corrió adelante para abrirla completamente. Entraron en una procesión solemne. Core, el alfa y la loba herida entre ellos. Una vez dentro, la depositaron con cuidado junto al fuego. Los 2 machos se miraron y algo pasó entre ellos. Alguna comunicación silenciosa.
Entonces el alfa se volvió hacia Elizabeth. El lobo grande se acercó hasta quedar frente a ella. Elizabeth contuvo el aliento, consciente de que estaba a merced de un animal que podía matarla con un solo movimiento. Pero el alfa simplemente inclinó la cabeza, una reverencia casi humana en su formalidad, y luego lamió su mano brevemente antes de salir de nuevo a la tormenta. La manada se dispersó, sus formas grises desvaneciéndose en la blancura. Solo Core se quedó, cerrando la puerta con su cuerpo antes de acercarse a Elizabeth. «Así que ahora somos dos», dijo ella con una risa temblorosa que rayaba en la histeria. «¿Qué le pasó?» Core no podía responder con palabras, pero la historia estaba escrita en las heridas de la loba joven. Había caído, probablemente por un barranco oculto bajo la nieve durante la caza. La pata estaba rota, quizás una costilla también, y el frío la estaba matando lentamente. La manada había hecho lo único que podían: llevarla ante la humana que había demostrado que podía curar, que se preocupaba lo suficiente como para intentarlo. Elizabeth trabajó durante horas. Entablilló la pata rota usando pedazos de madera y tiras de tela. Preparó un ungüento para las contusiones y abrasiones. Obligó a la loba a beber caldo caliente, gota a gota, hasta que finalmente el animal cayó en un sueño exhausto. Core no se separó de ella ni un momento, limpiándole el pelaje con su lengua, acurrucándose contra su cuerpo para compartir calor. Cuando Elizabeth finalmente se derrumbó en su silla, el sol estaba poniéndose nuevamente, tiñendo la nieve de rosas y violetas. Había pasado todo el día trabajando, olvidándose de comer, de descansar, de todo excepto la urgencia de preservar esta vida frágil que le habían confiado. La loba dormía profundamente, su respiración ya más regular. Core levantó la cabeza y miró a Elizabeth con una expresión que solo podía describirse como gratitud absoluta. Se acercó a ella, apoyó su gran cabeza en su regazo y cerró los ojos con un suspiro de contentamiento. «De nada», susurró Elizabeth, acariciando su pelaje. «Familia cuida de familia, ¿verdad?» Afuera, el viento había cesado finalmente. Las estrellas comenzaron a aparecer, perforando las nubes dispersas con puntos de luz antigua. Y en algún lugar del bosque, Elizabeth sabía que la manada descansaba también, confiando en que su hermana estaba en manos seguras, en que la humana extraña que vivía sola en la cabaña era ahora parte de su círculo protector. Esa noche, 3 corazones latían al unísono junto al fuego. Uno anciano y humano, 2 salvajes y lupinos, unidos por hilos invisibles de compasión, confianza y una comprensión mutua que trascendía el lenguaje. El bosque los envolvía en su silencio nevado, guardián eterno de secretos que solo la naturaleza conoce. Testigo mudo de alianzas que desafían toda lógica, pero que resuenan con una verdad más profunda que cualquier razón.
Y mientras Elizabeth finalmente se permitía cerrar los ojos, con Cor y la loba herida durmiendo cerca, no sabía que la prueba más difícil aún estaba por venir. Una que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino la profundidad misma del vínculo que había forjado con estas criaturas extraordinarias. Porque el invierno aún no había terminado, y las tormentas más peligrosas no siempre vienen del cielo, sino del corazón humano, de decisiones que deben tomarse cuando aferrarse significa perder y soltar significa confiar en algo más grande que uno mismo. Capítulo 5. El círculo eterno. La loba joven sanó más rápido de lo que Elizabeth había anticipado. En una semana ya podía caminar con una cojera pronunciada. En 2, corría torpemente por la cabaña, jugando con Cor en ese lenguaje físico de empujones y mordiscos suaves que solo los animales comprenden completamente. Elizabeth la llamó Luna, porque sus ojos brillaban plateados a la luz del fuego como fragmentos de satélite caído. Core se transformó en presencia de Luna. Ya no era solo el lobo solitario que había aprendido a convivir con una humana, sino algo más complejo. Maestro, hermano, protector. Le enseñaba a Luna dónde era seguro caminar, qué objetos evitar, cómo interpretar los sonidos y olores de la cabaña. Dormían enroscados uno contra el otro, y Elizabeth los observaba con una ternura que le dolía en el pecho, sabiendo que cada día de recuperación acercaba el momento inevitable. El invierno comenzó a ceder. Los días se alargaron imperceptiblemente, minutos robados a la oscuridad perpetua. La nieve en el techo se derretía durante las horas más cálidas, creando carámbanos que colgaban de los aleros como lanzas de cristal. El aire perdió ese filo cortante que convertía cada respiración en agonía. La primavera no había llegado todavía, pero su promesa flotaba en el ambiente como un perfume sutil. Una mañana, Elizabeth despertó y supo inmediatamente que algo había cambiado. La calidad del silencio era diferente, menos opresiva, más expectante. Se levantó y miró por la ventana. El sol brillaba con una intensidad que no había visto en meses, convirtiendo la nieve en un campo de diamantes que dolía a la vista. Y allí, en el claro frente a su cabaña, Cor estaba de pie completamente inmóvil, mirando hacia el bosque. Luna se acercó a él, presionó su hocico contra el de Cor, y ambos se quedaron así durante largos segundos. Luego Luna miró hacia Elizabeth, y en esos ojos plateados había algo que se parecía peligrosamente a una despedida. Elizabeth salió envuelta en su manta. El aire todavía era frío, pero había perdido esa crueldad mortal. Core se volvió al oír sus pasos. Se acercó a ella despacio, cada movimiento cargado de significado. Cuando llegó a su lado, apoyó su gran cabeza contra su mano igual que había hecho aquella primera noche junto al fuego. «Ha llegado el momento, ¿verdad?», susurró Elizabeth, y su voz apenas logró salir.
Como respuesta, Kor levantó el hocico hacia el cielo y soltó un aullido. No era de dolor ni de advertencia. Era un canto, puro y resonante, que se extendió sobre el valle como una ola de sonido que despertaba todo a su paso. El eco rebotó entre las montañas, multiplicándose, amplificándose, hasta que pareció que el mundo entero vibraba con su frecuencia. Y el bosque respondió. Desde los árboles emergieron lobos. 1, 2, 5, 10, hasta que Elizabeth dejó de contar. La manada entera había venido, llenando el claro con su presencia salvaje. El alfa se adelantó, el mismo lobo gigantesco que había traído a Core hasta su puerta aquella noche tormentosa. Se detuvo frente a Elizabeth. La miró con ojos que contenían una sabiduría ancestral. Y luego hizo algo extraordinario. El alfa se acercó hasta tocar su mano con el hocico. Un contacto breve pero deliberado. Luego se volvió hacia Kor y Luna, y los tres lobos se miraron con una intensidad que hablaba de vínculos que ningún humano podría comprender completamente. Era una conversación sin palabras, una transferencia de información que sucedía, en niveles que trascendían el sonido. Elizabeth observaba, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Sabía lo que estaba presenciando. Core estaba explicando, pidiendo permiso, cerrando un círculo. Había sido salvado por una humana. Había traído a su manada para salvarla a su vez, y ahora había curado a uno más de los suyos. La deuda estaba saldada, el equilibrio restaurado. Luna se acercó a Elizabeth, presionó su cabeza contra la pierna de la anciana, igual que Kor lo hacía. Y en ese gesto simple había un universo de gratitud. Luego se volvió y corrió hacia la manada, su cojera apenas perceptible, reintegrándose al círculo familiar como si nunca se hubiera marchado. Core permaneció un momento más. Miró a Elizabeth con esos ojos dorados que ella había llegado a conocer tan íntimamente, y luego hizo algo que la destrozó y la sanó al mismo tiempo. Lamió su mano, como había hecho el alfa, un sello de reconocimiento, una promesa de que esto no era un final, sino una transformación. «Gracias por no olvidarme», susurró Elizabeth. «Gracias por enseñarme que la familia puede tener muchas formas». Kor dio un paso atrás, luego otro. Levantó el hocico una última vez y aulló. Y esta vez fue diferente a todos los cantos anteriores. Era una despedida y una celebración, un duelo y una alegría, todo entretejido en una melodía que hablaba de conexiones que sobreviven a la separación física. La manada respondió como un coro, docenas de voces uniéndose en una sinfonía que Elizabeth sintió resonar en cada célula de su cuerpo. El sonido se elevó hacia el cielo despejado. Viajó por los valles y montañas, anunció al mundo que aquí, en este lugar remoto, había sucedido algo extraordinario. Una anciana solitaria,
y un lobo herido habían encontrado el uno al otro en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. Y en ese encuentro habían creado algo que duraría más que sus vidas individuales. Entonces, como si obedecieran a una señal invisible, los lobos se volvieron y corrieron hacia el bosque. Coré fue el último en moverse. Se quedó en el borde del claro, silueta gris recortada contra la blancura de la nieve, y miró hacia atrás una última vez. Elizabeth levantó la mano temblorosa, no para detenerlo, sino para liberarlo con bendición. Core se volvió y desapareció entre los árboles. El bosque se lo tragó como si nunca hubiera estado allí, y Elizabeth se quedó sola en el claro, el silencio cayendo sobre ella como una manta pesada. Pero era un silencio diferente ahora. Ya no era la soledad vacía que había conocido antes. Era un silencio lleno de memoria, de gratitud, de la certeza de que había formado parte de algo más grande que ella misma. Se quedó allí mucho tiempo, mirando el punto donde Core había desaparecido, sintiendo el sol en su rostro arrugado, escuchando el goteo del hielo derritiéndose. Cuando finalmente regresó a la cabaña, todo estaba exactamente igual y completamente diferente. El cuenco de Core seguía junto al fuego. Su olor impregnaba las mantas. Las marcas de sus garras decoraban el suelo de madera. Pero él se había ido, y Elizabeth sabía con una certeza que dolía y consolaba al mismo tiempo que no regresaría a vivir aquí. Pasaron los días. La nieve se derritió gradualmente, revelando tierra marrón y los primeros brotes verdes de vegetación primaveral. Los arroyos que habían estado congelados comenzaron a fluir nuevamente, su murmullo llenando el aire con música líquida. Las aves regresaron, sus cantos rompiendo el silencio invernal con declaraciones exuberantes de vida renovada. Elizabeth retomó su rutina, pero ahora había pequeñas diferencias. Cada mañana salía al claro y dejaba comida sobre la piedra plana. A veces desaparecía, a veces no, pero ella seguía dejándola fielmente. Y por las noches, cuando la oscuridad caía sobre el valle, escuchaba los aullidos resonando entre las montañas. Había aprendido a distinguir las voces individuales, la profunda del alfa, la aguda de Luna, y sí, la inconfundible de Core, rica y compleja, cantando historias que solo el viento entendía completamente. Una noche, semanas después de que Core se hubiera marchado, Elizabeth escuchó arañazos en su puerta. El corazón le dio un vuelco. Se levantó con manos temblorosas y abrió, esperando ver a Core, rogando que hubiera regresado. Pero no era Core, era el alfa, acompañado de 2 lobos más jóvenes. Entre ellos dejaron un ciervo pequeño, todavía caliente, y el alfa la miró con ojos que hablaban más claramente que palabras. No te hemos olvidado, nunca lo haremos. Eres parte de nosotros ahora. Elizabeth lloró mientras arrastraba el ciervo al interior. Cuando se volvió para agradecer, los lobos ya se habían ido.
fantasmas grises disolviéndose en la noche. Pero supo que regresarían, que este intercambio continuaría mientras ella viviera. Un pacto sellado no con palabras sino con actos de bondad recíproca. Conclusión. El verano fue breve pero glorioso, pintando el valle con colores que Elizabeth había olvidado existían. El otoño llegó con su tapiz de rojos y dorados, transformando el bosque en una catedral de luz filtrada. Y cuando el primer frío anunció el regreso del invierno, Elizabeth lo recibió sin miedo, sabiendo que no estaría sola. Los lobos bajaban regularmente del bosque. A veces traían comida. A veces solo venían a sentarse en el claro. Sus formas grises visibles desde la ventana de Elizabeth. Ella había aprendido a reconocerlos individualmente. El alfa con su cicatriz en la oreja, Luna con su cojera casi imperceptible, los cachorros nacidos esa primavera que jugaban en la nieve como si el mundo fuera un parque infinito diseñado solo para su diversión, y Cor. Cor venía menos frecuentemente que los otros, pero cuando lo hacía, se quedaba más tiempo. Se sentaba frente a la cabaña, su mirada fija en la ventana donde Elizabeth lo observaba, y en esos momentos el tiempo parecía detenerse. No necesitaban estar en la misma habitación para sentir la conexión. Existía en el espacio entre ellos, invisible pero más real que cualquier cosa tangible. Durante sus últimos meses, Elizabeth pasó las tardes escribiendo. Llenó un cuaderno viejo con letra temblorosa, documentando todo lo que había sucedido, preservando la historia para quien pudiera encontrarla algún día. No escribió para la posteridad ni para la fama. Escribió porque algunas historias son demasiado importantes para perderse en el silencio. No todos los milagros llegan con alas. Escribió una noche mientras la nieve caía suavemente afuera. Algunos vienen con colmillos, ojos dorados y el silencio del bosque. Cuidé a un lobo y él me cuidó a mí. Quizás la naturaleza no recompensa en el sentido humano de la palabra, simplemente recuerda. Y cuando actuamos con bondad sin esperar nada a cambio, el universo encuentra maneras de equilibrar la balanza que no siempre comprendemos, pero que siempre sentimos. Cuando llegó la primera gran nevada del nuevo invierno, los vecinos del pueblo notaron que no habían visto a Elizabeth bajar al mercado en semanas. Organizaron una expedición, 3 hombres con raquetas de nieve que hicieron el difícil viaje hasta su cabaña remota. La encontraron sentada en su silla frente al fuego apagado, el cuaderno abierto sobre su regazo. Una expresión de paz absoluta en su rostro arrugado. Había muerto como había vivido sus últimos años, rodeada de recuerdos de amor incondicional, sosteniendo las palabras que contaban una historia que desafiaba la comprensión, pero que resonaba con una verdad innegable. Afuera, en la nieve fresca, había huellas, decenas de ellas, formando círculos concéntricos alrededor de la cabaña como un abrazo invisible.
Los hombres las estudiaron con asombro y algo parecido al miedo reverente. «Lobos», susurró uno. «Una manada entera estuvo aquí». «¿Pero por qué no la atacaron?», preguntó otro, confundido, el más viejo del grupo, que había conocido a Elizabeth durante décadas. Simplemente negó con la cabeza. «No estaban aquí para atacar», dijo suavemente. «Estaban aquí para despedirse». Desde entonces, cada invierno, los leñadores y cazadores que se aventuran en esa parte del bosque cuentan historias extrañas. Dicen que una manada desciende de las montañas y aúlla frente a la vieja cabaña ahora abandonada. Dicen que a veces, cuando la luna está llena y la nieve brilla como plata líquida, se puede ver una figura translúcida junto a la ventana. Una anciana observando el bosque con una sonrisa en el rostro. Y justo a su lado, apenas visible en la luz espectral, la silueta de un lobo grande de pelaje gris plateado, vigilante eterno, guardián silencioso de un vínculo que la muerte no pudo romper. El bosque, dicen los ancianos del pueblo, nunca olvida a quien lo ama sin miedo. Y la gratitud puede durar más que la vida, extendiéndose a través de generaciones de lobos que todavía bajan cada invierno. Todavía dejan ofrendas en la piedra plana del claro. Todavía cantan canciones a la luna que hablan de una anciana que salvó a uno de los suyos y fue adoptada por la manada entera. La naturaleza no acaba. Continúa en ciclos de vida y muerte, de dar y recibir, de conexiones que trascienden las barreras que creemos absolutas. Elizabeth y Cor fueron parte de ese ciclo. Dos almas que se encontraron en el momento preciso, que se salvaron mutuamente de maneras que ninguno podría haber predicho, y que dejaron un legado escrito no en piedra, sino en el comportamiento de una manada que todavía recuerda, todavía honra, todavía canta la historia en su idioma antiguo de aullidos bajo las estrellas. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido, aunque sea por un momento, la magia de esa conexión extraordinaria entre una mujer solitaria y un lobo herido, déjanos saber en los comentarios qué parte te tocó más profundamente. ¿Has experimentado alguna vez un vínculo inesperado con un animal? ¿Crees que la naturaleza realmente recuerda los actos de bondad? Comparte tus pensamientos y suscríbete para descubrir más relatos de Alaska que exploran las verdades profundas escondidas en la naturaleza salvaje, porque mientras haya bosques que contar sus secretos, siempre habrá historias que merecen ser escuchadas.